un gran monumento de líneas austeras se levanta en medio de la plaza de Tiananmen, la más famosa de la ciudad de Beijing y de toda la nación china. ¿A quién honra? ¿Cuándo se levantó? ¿A quién pertenece la caligrafía que se observa en una de sus caras? El monumento a los héroes del pueblo, la serie de historia de China desde el sur. El 30 de septiembre es el Día de los Mártires. En la ceremonia de tributo a los héroes del pueblo, personas de diferentes partes del país que representan diversos grupos de trabajadores, estudiantes, políticos y fuerzas armadas dejan flores en el monumento a los héroes del pueblo y dan una vuelta a su alrededor observando los bajorrelieves. La plaza de Tiananmen, en Beijing, cuenta con muchos monumentos que son una buena puerta de entrada para conocer más sobre importantes hechos históricos. De entre todos los monumentos, justo ubicado en el centro de la plaza, hay uno de 37 metros de altura y un peso de 60 toneladas que consigue destacarse por sobre todos los demás. En la cara norte, que mira hacia la Kukon, hacia la ciudad prohibida, puede leerse la inscripción caligráfica del presidente Mao Zedong: los héroes del pueblo nunca serán olvidados. Todos y cada uno de los detalles de este monumento fueron meticulosamente planeados y poseen un significado particular, desde la forma de la base hasta las flores talladas en los barandales de la escalera. Pero hay dos elementos que son los más llamativos: la inscripción de los tres que nunca serán olvidados y los bajorrelieves que adornan cada una de sus caras. Estos dos elementos narran los momentos históricos clave que llevaron al surgimiento de la nueva China. La cara sur del monumento, que mira hacia el salón conmemorativo del presidente Mao, tiene una inscripción caligráfica dorada de unos 150 caracteres. Esas palabras fueron dichas por el presidente Mao Zedong y redactadas por el primer ministro Zhou Enlai en 1949. La inscripción dice: los héroes del pueblo que se sacrificaron en la Guerra de Liberación Popular y la Revolución Popular de hace 3 años nunca serán olvidados. Los héroes del pueblo que se sacrificaron en la Guerra de Liberación Popular y la Revolución Popular de hace 30 años nunca serán olvidados. Los héroes del pueblo que se sacrificaron en medio de las luchas sucesivas luchando por la independencia nacional y por la libertad y felicidad del pueblo contra enemigos internos y extranjeros desde 1840 en adelante nunca serán olvidados. ¿A qué se refiere con eso de los héroes de los últimos 3 años, de los últimos 30 años y de 1840 en adelante? Los héroes del pueblo de los últimos 3 años es una referencia a la Guerra de Liberación, una guerra civil que comenzó inmediatamente después de la victoria china en la Guerra de Resistencia contra Japón y que enfrentó al Partido Comunista Chino contra el Partido Nacionalista. Los héroes del pueblo de los últimos 30 años es una referencia a la lucha revolucionaria que comenzó el movimiento del 4 de mayo de 1919, cuando los estudiantes universitarios chinos comenzaron una serie de manifestaciones para evitar que el gobierno chino aceptara firmar el Tratado de Versalles. En ese tratado, que es con el cual se puso fin a la Primera Guerra Mundial, los países europeos cedían injustamente la ciudad china de Qingdao al Imperio japonés. Además, las naciones europeas se negaron a incluir un artículo que reconociera que todas las personas son iguales, sean europeas, africanas, americanas, árabes o asiáticas. Los héroes del pueblo que desde 1840 se opusieron a los enemigos internos y extranjeros es una referencia al inicio de la Primera Guerra del Opio, cuando los oficiales imperiales Qing comenzaron una campaña contra el tráfico de opio, una droga que estaba destruyendo las bases del imperio. El monumento a los héroes del pueblo es una muy buena referencia de los hechos históricos que es necesario conocer para comenzar a entender la construcción de la nueva China. Los 8 relieves que decoran el monumento son representaciones de los hechos históricos a los que hace referencia el texto. Cuando visitan la plaza de Tiananmen, les recomendamos detenerse a observar detenidamente cada uno de los detalles de este monumento, no solo por la increíble belleza típica del realismo socialista, sino también para profundizar en la historia reciente de China. El primer relieve muestra la destrucción del opio en Humen. En 1839, un nuevo administrador fue enviado a la ciudad portuaria de Guangzhou para combatir el narcotráfico de opio. El imperio Qing era la mayor potencia económica de su época y Gran Bretaña tenía un gran desbalance comercial con China. Para evitar tener que utilizar metal de plata para comprar té, seda y otros productos chinos, los comerciantes británicos comenzaron a contrabandear el adictivo opio. El tráfico de opio y las consecuentes guerras llevaron a China de ser una potencia económica mundial a convertirse en uno de los países más pobres del mundo. El relieve representa la gran destrucción de opio de 1839, cuando más de 1 millón de kilos de opio, incautado en el puerto de Guangzhou,
fue arrojado al mar. El segundo relieve nos transporta al levantamiento de Qin Tian. Después de la Primera Guerra del Opio, quedó claro que el gobierno imperial Qin no era capaz de controlar el territorio. Año tras año, las potencias coloniales extranjeras obligaban a China a pagar importantes sumas de dinero y a ceder porciones de su territorio. El malestar del pueblo cristalizó en 1851, cuando un levantamiento campesino se hizo con el control de una provincia al sur del país. Este levantamiento constituyó el primer gran movimiento campesino de la historia moderna de China. Si bien pocos años después fueron derrotados por el Imperio Qin, algunos supervivientes contribuyeron a la formación del Partido Comunista Chino y al Partido Nacionalista. De hecho, Sun Chongshang, primer presidente de la República China, dijo que se inspiró en este levantamiento para fomentar la revolución. Con el tercer relieve nos transportamos al levantamiento de Wuchang. Inspirados en el levantamiento de Qin Tian y cansados de los continuos tratados desiguales que otras naciones le imponían a China, se produjo el levantamiento de Wuchang. En la ciudad de Wuhan, el Imperio Qin estaba instruyendo un nuevo ejército moderno. Los altos cargos de este nuevo ejército eran simpatizantes de las ideas de Sun Chongshang, quien creía que debía derrocarse al gobierno imperial e instaurar una república democrática para conseguir una nación fuerte. Este fue el primer levantamiento de la Revolución Xinhai, que acabó derrotando al emperador Qin. En cuarto lugar, llegamos al movimiento del 4 de mayo. Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial, China se encontraba en el bando de los aliados que se alzó con la victoria frente al derrotado imperio alemán que controlaba la ciudad china de Qingdao. En el Tratado de Versalles, que ponía fin al conflicto, las potencias aliadas cedían Qingdao al imperio japonés, que también estaba del bando de los aliados. Esta injustificada cesión, junto con la negativa a incluir un artículo que especificara que todas las personas son iguales independiente de su cultura y de sus rasgos físicos, produjeron gran malestar en China. Estudiantes de todo el país comenzaron a manifestarse en contra de la firma del tratado el 4 de mayo. Este movimiento estudiantil estaba encabezado por algunos jóvenes que luego serían las principales figuras del Partido Comunista Chino. El quinto relieve nos transporta al movimiento del 30 de mayo. La República China no contaba con un gobierno fuerte, en parte debido a los casi 100 años de continuas guerras e invasiones que había sufrido. Esto fue aprovechado por el Imperio japonés para recibir también concesiones especiales. Luego de que un capataz japonés asesinara a un obrero chino en Shanghái el 30 de mayo de 1925, comenzó una manifestación de estudiantes y obreros frente a la fábrica. La policía abrió fuego contra la manifestación y arrestó a 15 estudiantes provenientes de 8 universidades diferentes. Las muertes y los encarcelamientos comenzaron una serie de manifestaciones a lo largo de todo el país. Estas manifestaciones llevaron a un fortalecimiento del Partido Comunista Chino recientemente formado, uniendo a estudiantes, obreros y campesinos por una misma causa. En sexto lugar, llegamos al levantamiento de Nanchang del 30 de agosto. Este constituyó el primer enfrentamiento entre las fuerzas nacionalistas y el Partido Comunista Chino. El 1 de agosto, los comunistas fundaron el Ejército Popular de Liberación y se hicieron con el control de la ciudad de Nanchang. Posteriormente, las fuerzas comunistas debieron retirarse, pero comenzaron a ganar popularidad entre el pueblo allí donde iban. El séptimo relieve representa la guerra de resistencia contra Japón. Frente a la invasión del Imperio de Japón, las fuerzas nacionalistas y comunistas firmaron un tratado de paz y se comprometieron a luchar contra el enemigo extranjero. Este conflicto forma parte de la Segunda Guerra Mundial y se saldó con la victoria china. Esta guerra fortaleció al Ejército Popular de Liberación y mostró al mundo entero la gran capacidad de organización y adaptabilidad con la que contaban. Combinando elementos de la guerra moderna con la larga tradición china, sus empresas heroicas lograron que China recuperara su dignidad luego de un siglo de humillaciones. Finalmente, arribamos al octavo relieve, que representa la victoria del cruce del río Changjiang. Después de 3 años de guerra entre el Partido Comunista Chino y las fuerzas nacionalistas, el Partido Comunista se hizo con el completo control del país. El Ejército Popular de Liberación se dirigió rumbo sur desde el norte del país, expulsando a los nacionalistas de todas las ciudades de China. Las fuerzas nacionalistas tenían su capital en la sureña ciudad de Nanjing y habían reforzado con artillería el río Changjiang para evitar el cruce del ejército comunista. La derrota y huida de los nacionalistas quedó claro cuando el Ejército Popular de Liberación consiguió romper las defensas sobre el río y cruzar hacia el sur para finalmente conquistar la ciudad de Nanjing y el resto de las ciudades al sur del país. Una vez derrotadas las fuerzas nacionalistas,
El 1 de octubre de 1949, el Partido Comunista Chino proclamó la fundación de la actual República Popular China y estableció la construcción del monumento a los héroes del pueblo. La historia reciente de China tuvo un comienzo muy agitado, con muchos levantamientos populares, guerras e invasiones, por lo que seleccionar tan solo 8 hechos históricos representativos no fue una tarea fácil. Tampoco fue fácil plasmar en una obra las imágenes de cada época. Se estima que más de 20 millones de ciudadanos chinos fallecieron a lo largo de los diferentes conflictos. De todos ellos, tan solo se conservan los nombres de aproximadamente 2 millones. Para conmemorar a todos aquellos héroes cuyos nombres no se conservan, se decidió que los relieves del monumento no representarían a ningún héroe en particular. Quien realmente está representado es el pueblo chino, a través de aquellas personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por la construcción de una nación fuerte y justa. Si quieren saber más sobre la historia antigua y reciente de China, los esperamos en China desde el Sur.